¿En qué estaba pensando este personaje cuando escribió dulce oración, de toda influencia mundanal elevas tú mi corazón? ¿O cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación? ¿Y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración? ¿Qué estaría pensando William cuando escribió esto? Muchas veces me gusta pensar, evidentemente los signos tienen un mensaje, pero me interesa pensar o saber, quisiera algunas veces, en qué pensaban los que escribieron los signos. Sabemos la historia de Sublime Gracia, ¿cierto? ¿Quién era John Newton? Ya la conocemos. Si hay alguien que no la conoce, búsquela. Y esa es una preciosa historia. Así como los signos tienen una historia, nosotros como iglesia tenemos también una historia. Y no fue hasta el año 1863 cuando a ese grupo que había iniciado en 1844 con un estudio profundo de las Escrituras se le asignó un nombre. Desde 1863 somos llamados Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y cada una de esas palabras tiene un significado para nosotros. Espero que todos podamos conocerlo. Y saben que cuando ejercía la docencia algunas veces me gustaba empezar los temas con evaluaciones. Esas que dicen sorpresa. La que a nosotros como estudiantes no nos gusta. Y hoy quiero empezar de la misma manera. Pero va a ser una autoevaluación. Usted escoja, bueno, una coevaluación. Escoja a la persona que está a su lado y contéstese y pregúntese. ¿Cuántas doctrinas tiene nuestra iglesia? Contéstese. Pregúntense. Pero no le pregunten a los ancianos únicamente y esperen recibir de ellos respuesta. Si en su coevaluación ambos contestaron que tenemos 6 doctrinas, está usted aprobado. Ahora, si le preguntó y le contestó cuáles son esas 6 doctrinas, pregúntense y contéstense. Muy bien, creo que estamos allí. Nuestras doctrinas como Iglesia Adventista del Séptimo Día son 6. Ya eso lo dijimos. La primera es la doctrina de Dios. La segunda es la doctrina de la naturaleza del hombre. La tercera es la doctrina de la salvación. La cuarta es la doctrina de la iglesia. La quinta es la doctrina de la conducta cristiana. Y la sexta es la doctrina de los acontecimientos finales. Cada una de esas doctrinas incluye algunas creencias. ¿Cuántas creencias tienen o tenemos los adventistas del séptimo día? Pregúntense y contéstense. Esa era la pregunta fácil de la evaluación. Porque todos conocemos que son 28. Y hay un libro que debe estar en nuestros hogares, en nuestras tablets, en nuestros teléfonos, que es las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, y nos indican que cada una de ellas tiene su base en la Biblia. Es por eso que el tema que se seleccionó para iniciar esta meditación es uno de los temas que más me gusta y con los que más me he quedado. De hecho, aquí entre nosotros,
es creo que el único de los que me acuerdo de los que han sacado Canto Joven año tras año. No sé, no recuerdo cuál fue el de 2015, no recuerdo cuál fue el de 2016, tampoco el del 18, el del 19, 20, 21, ni siquiera recuerdo el del año pasado. ¿Recuerda usted alguno de esos cantos? ¿El Canto Joven de qué año? El del año pasado. Yo voy, muy bien, pero es porque es el del año pasado. Pero este es el de 2017, yo creo. Y creo que la letra está muy adecuada. O sea, nosotros venimos porque hubo personas que estudiaron la Biblia, estudiaron, se me fue la palabra, concienzudamente. Escudriñaron las escrituras. Así como dice Mateo 6, 5:39, escudriñad, Juan, perdón, no 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas, ¿os parece? Y ellas son las que dan. Hubo personas antes de nosotros. Vamos a finalizar con un himno que también luego les digo por qué me di la tarea de averiguarlo. Quiero decirles que no lo escribió un adventista, pero es un himno también adecuado, así como este de inicio. Dentro de las creencias que tenemos como adventistas del séptimo día, en la doctrina de Dios, está la palabra de Dios. Esa es la primera. ¿Y por qué es la primera? Porque es la base. Es por eso que antes he comentado, cuando nosotros vamos a compartir este mensaje con alguna persona, lo primero que debemos hacer es cuál es tu base. ¿En qué es donde lo que nos vamos a regir? Los ecuatorianos nos regimos por una ley máxima que es la Constitución. Todos se quedaron pendientes cuando dije los ecuatorianos nos regimos. Sí, los ecuatorianos nos regimos. Se quedaron pensando los ecuatorianos, ¿cómo que? No, sí, todo. Por la Constitución, ¿cierto? Y es común para todos. En cuestiones espirituales, hay algunos que creen y se rigen, su conducta es en el Corán, otros en el Talmud y otros escritos, algunos en el Popol Vuh y nosotros en la Biblia. Es por eso que es complicado cuando nuestra base de doctrina es distinta querer coincidir. Es complicado, no va a pasar. Si a veces tenemos dificultades para coincidir con aquellos que manifestamos que nuestra base de doctrina es la Biblia y tenemos alguna dificultad, imaginemos ahora tratar de coincidir con personas que tenemos distinta base doctrinal. Es incomprensible. O sea, estamos equivocados al hacerlo de esta manera. Entonces es por eso que es nuestra primera creencia. Luego viene la segunda creencia en la deidad. Luego Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la doctrina de la naturaleza del hombre solo hay dos creencias: la creación y la naturaleza humana. En la tercera doctrina tenemos la creencia del gran conflicto. La novena es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Décima, la experiencia de la salvación. Décima primera, crecer en Cristo. ¿Qué peculiaridad tiene esta creencia? Que es la última hasta el momento en que fue añadida. ¿Saben? Quise buscar desde 1888, el gran congreso de la iglesia en Minneapolis, hacer una cronología de cómo se fueron agregando las distintas creencias. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, una falla técnica allí, no lo pude hacer, pero en algún momento lo voy a hacer, saber desde 1863 con cuántas creencias y con cuántas doctrinas inició nuestra iglesia y cómo se fueron agregando. ¿Cómo se fueron agregando? La última, la 11ª, crecer en Cristo. Porque sí sé que el movimiento de los conquistadores, que empezó en 1950, asumido por la Asociación General, empezó con solo 16 especialidades. Eso sí lo tengo claro. Y a hoy son más de 450. Y se fueron añadiendo
a través de los años, y algunas son específicas para algunos sitios, incluso algunas divisiones agregaron algunas. Pienso en pesca nativa, y eso lo agregaron los amigos de la división del Asia-Pacífico. Y te dirán, ¿pero por qué ellos? No, porque todos son islas y entonces eso es natural para ellos. La 12ª, luego en la doctrina de la iglesia, que es la 4ª, es la iglesia. La 13ª, el remanente y su misión. Y así hasta llegar a la doctrina 28, que es la tierra nueva. Pero me detengo en el remanente y su misión porque es de lo que vamos a conversar, de lo que vamos a meditar en esta hora. El remanente y su misión en 4 aspectos. El primero, los verdaderos seguidores de Cristo testifican por él. El segundo, en cada lugar donde está un seguidor de Cristo, hay un miembro de la familia de Cristo testificando. El tercero, testificando en nuevos lugares. Y esto es aquí un tema que para nosotros desde hace años ha venido siendo controversial, pero ahora cada día va a ser más controversial, porque está esto que está escrito, que también es cierto: salid de la ciudad, es pueblo mío, y vámonos. A cada quien el Señor lo va a estar llamando para adjudicarle su misión. No nos preocupemos. De repente a mí el Señor no me llama a salir de la ciudad, pero al otro hermano sí cree en eso y se prepara y lo va a hacer. No nos preocupemos, que no sea causa de controversia entre nosotros. El Señor a cada uno lo va a llamar conforme le es útil para el cumplimiento de su misión. Y el cuarto es la manifestación práctica de la religión. En estos 4 aspectos vamos a ver cómo el remanente en todas las épocas de la historia ha tenido una misión. Y siempre el Señor ha contado con un remanente que le ha sido fiel. Fueron colocados al principio Adán y Eva en el jardín del Edén para que fuesen los representantes de Dios en un mundo perfecto. Luego vino la caída y el remanente del Señor era Abel. Después de Abel, el Señor permitió que hubiese nuevamente un remanente con Set. Y luego decían los hijos de los hombres y los hijos de Dios, haciendo manifestación de que siempre existía un remanente. Más adelante vemos como el remanente estuvo en lo que fue nuestra historia de adoración infantil que compartió Valentina con nosotros. 8 personas únicamente fue ese remanente. Una familia. Entonces vemos la importancia de lo que para el Señor es ese remanente. Desde siempre ha existido ese remanente. Más adelante, después, vemos la historia del pueblo de Israel, vemos como Jacob, José, cada uno de los patriarcas, luego los profetas, luego siempre se mantuvieron. Luego en la destrucción en tiempos del rey Joaquín de Israel, vemos como ese remanente fue llevado a Babilonia, y vemos allá como Daniel y sus amigos hicieron de remanente del Señor. Y ese remanente nosotros creemos como iglesia adventista que somos cada uno de nosotros que formamos esta iglesia. Y nos sentimos bien al saber que somos remanentes, que somos llamados hijos del Señor. Ahora, no quiero preocuparlos, pero como remanente, no solamente son beneficios y bendiciones que el Señor está complacido en darnos, sino que también vamos a tener algunas responsabilidades. Y parece contradictorio, pero ¿a cuánto no nos gusta recibir? A todos nos gusta recibir, ¿cierto? Y algunas veces somos más atrevidos que exigimos. Cuando somos pequeños y viene nuestro cumpleaños, ¿quiénes de los que no exigen? Todos. Y mami y papi, yo quiero, y no es una.
A veces son 2, 3, a veces la lista es interminable. Ese papá y mamá dice, oye, ya, no. Y entonces cuando estamos cercanos al cumpleaños y cometemos cualquier acto de desobediencia, entonces papá y mamá nos ajustician por ahí. Verás que viene tu cumpleaños. Si no te portas bien, ya sabes. Y nos recuerdan, si no te portas, ya sabes, en 15 días y aquello que pediste, ¿sabes? Dios no actúa así con nosotros, pero espera de nosotros que seamos fieles. Espera de nosotros que seamos constantes. Espera de nosotros que seamos honestos. Espera de nosotros que seamos leales. Pero eso es una decisión diaria. Algunas veces nosotros decidimos, pero no queremos asumir las consecuencias de nuestras decisiones. ¿A quién le ha pasado eso? A nadie. Parece que solo a mí. A mí me pasa muy seguido, ¿cierto? Algunas veces el que consume alcohol, esa es su decisión. Yo siempre digo, yo le respeto, usted puede hacer con su vida lo que quiera, pero también dentro de algún tiempo es justo que tenga una enfermedad consecuencia de. El que consume el tabaco, esa es su decisión. Yo le recomendaría, y de hecho nosotros recomendamos que no, pero si usted decide hacerlo, hágalo. Esa es su decisión. Igualmente con los que nos acostamos tarde, con los que nos levantamos temprano, con los que trabajamos, con los que no trabajamos, con los que estudiamos, con los que no estudiamos. Toda decisión trae una consecuencia, ¿cierto? De repente, en la medida en que pasan los años, vamos entendiendo que eso es inevitable. En cuestiones espirituales también, cada día es una decisión. ¿Decidimos adorar o no decidimos adorar? La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes de que los hombres y las mujeres, abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia, se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de pastores y dirigentes de nuestra iglesia. Muchas veces nosotros pensamos que los responsables de esta misión son los pastores y los ancianos. Incluso a veces los reclamamos, ¿cierto? ¿Y qué hace el pastor? Para eso le pagan. Incluso somos algunos más atrevidos y decimos, para eso doy mis diezmos, para pagar tu sueldo. Algunos somos así de atrevidos. Por eso es que yo digo que a veces la ignorancia es libre y atrevida. Sin embargo, nosotros como miembros de esta iglesia tenemos una responsabilidad de participar en esta obra. Porque allí lo que dice Marcos 16:15, si alguien me acompaña, por favor. ¿Puedo leer? ¿Sí? Sí. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso debe ser nuestra misión y debemos estar conscientes de ellos. Una de las cosas que me gusta y me gusta mucho es conocer la historia de la conversión de algunos de mis hermanos, de ciertos personajes. Y todos tenemos una historia que contar. Por eso es que me extraña que algunas veces cuando decimos algún testimonio, nunca hay testimonios para compartir en el culto joven. Yo le digo, oígame, pero ¿será que no tenemos nada que contar? ¿Será que no hay una experiencia de vida? ¿Será que el Señor no ha hecho nada? A mí me encanta leer, de hecho es mi personaje favorito, Saulo. A mí me encanta leer la vida de Saulo. Me encanta. Y miren que fue difícil, fue dura. La historia de Saulo es una historia fuerte, de cómo después de tenerlo todo en el mundo, toda autoridad, todo poder, todo recurso, el Señor lo arrastró literalmente por el suelo. Y entonces esa historia, dígame, a mí me fortalece
Y las pocas que he conocido de algunos de ustedes también. ¿Por qué? Porque son más reales, más cercanas a mí. Yo por lo menos cuando escucho la historia de algunos de nosotros, óigame, este está aquí, este lo conozco. A Saulo no lo conocí, pero aquí a ustedes, mis hermanos, los conozco, están aquí, lo veo, sé que esa historia es real. Entonces nosotros podemos allí ir a contar. Que no sabemos predicar, yo tampoco. Que no sabemos dar un estudio bíblico, yo tampoco. Ahora, no podemos quedarnos allí tampoco. Debemos buscar que el Señor nos capacite, que descubra cuál es nuestro don. De repente no es la predicación, de repente. Yo por lo menos tengo uno que sé que no es mío y lo tengo claro. Y es el canto. Por eso confío en la promesa y aferrada a ella, en esa de que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la mía. Pero entonces debemos estar allí. Y los verdaderos seguidores de Cristo testifican por él. Y nadie debe sentirse menos o porque no se ha educado formalmente, no se siente incapacitado de predicar el mensaje. ¿Saben? Mi abuela no terminó la primaria y no me acuerdo a qué edad murió, pero murió por encima de los 85. Y desde siempre y toda su vida, ¿recuerdan los libros del Espíritu de Profecía en vino tinto? En ese empaste. Ella los leía así, sin lentes, hasta los últimos años de su vida. Y no terminó primaria, aprendió a leer. Si en algún momento, no sé si pudiésemos recuperar, no sé si existen, vemos que la letra de mi abuela era fea. Eso como cuando empezamos aprendemos a escribir y escribimos así todo como si estuviésemos, así era. Pero bueno, para eso fue lo que su condición, su situación, el contexto en el que se desarrolló, aprendió, pero le llevó el mensaje a todos sus hijos, a nosotros sus nietos, y fue testimonio hasta el final. Algunos de nosotros pensamos que porque no estudiamos, no sé, ¿qué universidad? Reconocida. Andrews, la más reconocida de los adventistas debe ser Andrews, ¿cierto? Y en Sudamérica debe ser La Plata. Y eso porque no conocemos las de Brasil, que es otro continente. Entonces a veces sentimos que porque no fuimos a Andrews, porque no fuimos a La Plata, o porque no fuimos, y algunos decimos, bueno, es que yo nada más fui al técnico de Alangasí. Por ahí algunos egresados del técnico de Alangasí les dolió. Ojo, no lo digo por mal. Pero algunas veces menospreciamos esto y lo que no sabemos es que esto no va de educación formal o de universidades. Esto va de relación personal con nuestro Dios y del testimonio que nosotros podamos dar, de compartir. Entonces, todo hijo del Señor debe estar testificando de Cristo. ¿Y qué va a testificar de Cristo? De las cosas que Dios ha hecho por él. Ahora, también tiene allí un punto. Dependiendo de la cantidad de años que tengamos en este ministerio, y si el Señor no nos ha cambiado, y hoy el NEL es el mismo de hace 20 o 30 años, tenemos un problema. Y si usted todavía escucha, es que ustedes me conocieron así, el Señor sabe que soy así, y el Señor me ama tal como soy, cuidado. El Señor los ama tal como ustedes, pero espera que usted acepte un cambio y decida permitir que el Espíritu Santo le cambie. ¿Qué sucedería si la mitad de los soldados de un ejército están durmiendo o están ociosos cuando se les ordena estar de guardia? ¿Qué pasaría? Y viene la guerra. Pierden. En cuestiones espirituales, ¿qué pasa con nosotros si estamos ociosos, durmiendo, o estamos echándonos aire y pensando que no es con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Se cumplirá la misión? El resultado sería la derrota, el cautiverio o la muerte.
Y en cuestiones espirituales, para nosotros es igual. Nuestro resultado puede ser la derrota, el cautiverio del pecado y, por último, la muerte eterna. Si algunos escapan de las manos del enemigo, ¿se pensaría que son dignos de una recompensa? No, ¿verdad? Porque hemos sido cobardes. No, recibiríamos rápidamente la sentencia de muerte. Si la iglesia de Cristo es descuidada o infiel, consecuencias mucho más importantes estarán en juego. ¿Qué cosa podría ser más terrible que un ejército adormecido de soldados cristianos? ¿Qué avance podría haber contra el mundo que nos está o que está bajo el control del príncipe de las tinieblas? Los que se echan atrás indiferentes en el día de la batalla, como si no tuviesen interés y no sintiesen responsabilidad a cuanto al resultado de la contienda, fíjense lo que dice la pluma inspirada. Mejor podrían cambiar su rumbo o dejar inmediatamente las filas de esta iglesia. Ojo, esto no lo estoy inventando en el Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 394. Si sentimos que esto no es con nosotros, no nos interesa, por descuidados, infieles, lo que nos recomienda es que cambiemos de actitud, ese es el deseo, o que sencillamente nos dediquemos a otra cosa. ¿Listo? Porque esto es con nosotros. Todo miembro de la familia tiene un lugar en la misión. Algunas veces hemos visto con preocupación que solamente la madre es la que da estudios bíblicos, visita, viene a la iglesia y hace de todo. O el padre. Y hemos visto que el padre puede ser anciano, predicador, evangelista, pero en la casa, nada. Y entonces nos escudamos, no, es que la misión del Señor es ir a predicar a todo el mundo, a tribu, nación, pueblo y lengua. Y usted quiere llegar al África, a China, que es difícil. Sí, está bien. Si tienen los recursos, bien. Pero ¿cómo es que esperamos llegar allá? ¿En qué condiciones? En primer lugar, la familia. Incluidos los hijos, ojo, que están todavía bajo el amparo, la protección, la guía de los padres. Porque en aquel día, según Isaías, el Señor a los padres le pedirá cuentas de quién, de los de África, de los de la India, los de China, de los hijos. Aquí es donde Ale, Rocío, David, Heidi, Elnel y Andreina tienen ventajas sobre los que son padres. También Jimmy y Joseph. Tranquilo, no hay una noticia que nos sorprenda, todavía no hay necesidad. Solo aquí tenemos esa ventaja. Porque cada miembro de la familia, según sus posibilidades, debe ser involucrado en el cumplimiento de esta misión. Todos pueden hacer algo. Todos podemos hacer algo. Algunos tenemos, escuchen esta situación que fue escrita hace algún tiempo, pero al parecer podría ajustarse a nosotros hoy. Mis deberes domésticos y mis hijos exigen todo mi tiempo y todos mis recursos. Padres, sus hijos pueden ser para ustedes una ayuda que acreciente las fuerzas y capacidades de trabajar para el maestro. Los niños son los miembros más jóvenes de la familia del Señor. Deben ser inducidos a consagrarse a Dios, a quien pertenecen por derecho de creación y redención. Perdón, esto no lo estoy inventando tampoco el Ney. Joya de los Testimonios, página 103. Es la recomendación de la pluma inspirada para que todos podamos incluirnos y ser incluidos. Cuando nos trasladamos a nuevas localidades, a nuevos sitios, porque somos llamados, amados, no todos vamos a ser llamados a salir de las ciudades. Porque si todos nos vamos de las ciudades,
quién predica en las ciudades. Pero sí es cierto que algunos vamos a ser llamados a salir de las ciudades para también ser testimonio en estos sitios. No como comunidades cerradas. ¿Alguien ha escuchado, conoce la historia y actualmente en este 2023 de los Amish? Ahí disculparán mi pronunciación, porque así como el canto, también el inglés es negado. Sí hemos escuchado de ellos, ¿cierto? ¿Y qué son ellos? Personas muy correctas que viven como hace 200 años en comunidades, ¿qué cosa? Cerradas. No es el plan del Señor. Vámonos todos los adventistas y todos y compramos un terreno y no sé, y le ponemos una gran muralla de unos 10 metros y allí solo vivimos nosotros. Y habrá alguno que diga amén. Actuando y pensando de manera egoísta. No todos vamos a salir de las ciudades, pero el Señor, algunos de sus hijos sí los va a llamar. Y está bien. Algunos vamos a tener que estar en las ciudades dando testimonio del Señor. Así como no todos vamos a estar ante tribunales siendo juzgados por esta fe. Algunos el Señor nos va a mirar con misericordia y nos va a llamar al descanso primero porque somos muy débiles. Dice, no, mire, usted no me sirve para eso. Mejor descanse porque los fuertes son otros. Ojo, y no estoy hablando de fortaleza física, porque algunas veces pensamos que la cuestión espiritual va por los que somos así, fuertes, vigorosos, jóvenes. No, no, no. También algunos de ustedes los va a llamar así, aunque no sean ni fuertes, ni vigorosos, ni jóvenes. O algunos de nosotros. No sabemos. Pero allí donde estemos, cada uno debemos ser misioneros para Dios, para que por su fe y sus obras se atestigue acerca de la venida del Salvador. Allí donde estamos. Yo siempre les digo, ¿será que sus vecinos no saben que usted es adventista? ¿Usted todavía cree eso? ¿Usted todavía tiene esa ilusión que sus vecinos no saben cuando usted sale el sábado a las 10:30, sus vecinos no saben que usted va tarde? ¿O qué cree usted que su vecino viendo los sábados tras sábado que usted... Hay algunos que el único día que nos bañamos es ese. Digo algunos, nosotros, por mí, no ustedes. Y nos vestimos bien y el único día que salimos bien vestidos es ese. Claro, a las 10:30. Usted tiene la ilusión todavía que su vecino no sabe y piensa y lo dice y lo comenta en el almuerzo. Ve, ahí salió otra vez fulanito de tal, tarde para la iglesia. Yo no sé a qué va. Porque va media hora y llega otra vez aquí a las 12. Y lo peor es que después en la tarde creemos todavía ilusos de eso. ¿O usted cree que porque usted no se mete en la vida de los demás no se meten ni opinan en la suya? Amados, qué ilusos somos. Entonces allí donde estamos 2 o 3 familias siendo testimonio para. Y saben, es complicado porque los que en algún momento vivimos o viven con los familiares que no profesan esta misma fe, qué difícil es para ellos. Ser el único que el viernes por la noche está recibiendo sábado. Todavía tenemos esa costumbre, ¿cierto? Que se oculta el sol y ya es sábado, no sé, porque a veces cambia. Pero aquí todavía se oculta el sol. Hay sitios donde no se oculta, por eso digo que es complicado saber cuándo es sábado y cuándo no, porque hay sitios donde no se oculta. Entre las preguntas que quiero hacerle al Señor, oiga Señor, yo entiendo que el sábado es cuando se oculta el viernes y luego cuando se oculta el sábado, pero ¿cómo vas a juzgar? Hay un pueblito en Noruega donde pasa meses, hablo de 9, una cosa así, pero yo digo, ay, aquí el Señor, ¿cómo les va a decir a ellos cuándo era sábado y cuándo no? Si digo, dígame, menos mal que soy aquí del trópico, bajé un poquito más al Ecuador y ahí quedé. Aquí está muy claro cuándo se oculta, cuándo amanece. Aunque yo no lo tenga muy claro a veces, está muy claro y podemos tenerlo claro también. Los miembros de nuestra iglesia deben hacer más trabajo de casa en casa. El carácter cristiano solo puede formarse de manera simétrica y completa. Si el hombre considera como un gozo trabajar de manera desinteresada en la proclamación de la verdad y sostener la causa de Dios con sus recursos,
También debemos sembrar a lo largo de todas las aguas, mantener nuestras almas en el amor de Dios, trabajar mientras es de día y dedicar los bienes que Dios nos ha dado a cumplir cualquier deber que nos toque. Hasta aquí vamos bien porque el no habla de plata. Porque cuando hablamos de dinero, todo el mundo nos acomodamos en la silla y nos agarramos el bolsillo. Porque el diezmo, bien. Las ofrendas, bien. Como usted lo haga, el porcentaje que usted quiera de manera sistemática, bien. Pero comentemos un poco acerca de lo que nos queda después de ofrendas y pacto. ¿A qué lo dedicamos? ¿Cómo lo administramos? En eso también tenemos la bendición de Dios y pensando en el cumplimiento de su misión, ¿de esa manera actuamos? Porque también esa parte del Señor hizo provisión para nosotros. No solamente lo que ya es de Él y hemos apartado de manera sistemática, sino también de eso, de lo que nos queda. ¿Cómo lo vamos administrando? ¿Qué cosa podría haber más terrible que no dar a cada miembro de la familia un lugar en la misión? Cada uno de los miembros de nuestra familia debe tener un lugar en su misión y debe ser responsable, consciente de eso. Ejemplo de esto es que todos los niños desde, bueno, ya Angie no es la más pequeña, ya deben haber más pequeños, pero Angie tiene sus responsabilidades en casa. Ella sabe lo que tiene que hacer. Bueno, eso imagino yo, porque tampoco es que estoy ahí revisando y viendo que eso que son las responsabilidades de Angie. Igual Diego, igual Dana, así como los adultos. Ellos deben conocer sus responsabilidades en casa y también deben conocer las consecuencias de no cumplir con sus responsabilidades. En términos espirituales también debe ser de esa manera. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros en el cumplimiento de qué cosa? De la misión. Cuando nos traslademos a algún sitio porque sintamos el llamado del Señor, hagámoslo pensando en esto. Saben, hay 3 decisiones importantes en la vida que todos debemos tomar. ¿Cuáles son? A ver, 3. Primera, el bautismo. ¿Qué fe voy a profesar? Son 4. David me agregó otra. 4. Ya dimos una, el bautismo. ¿Qué fe voy a procesar? La segunda, a ver. ¿Qué voy a estudiar? ¿Me imagino haciendo esto 35 años hasta que me salga la jubilación? ¿O no me imagino haciendo esto 35 años? Créalo, yo lo pensé cuando decidí estudiar educación. Estar atendiendo 35, 40 muchachos todos los días. Cuando 1 o 2 no lo soportan sus padres. Yo me imagino haciendo esto 25 años. Profesión. ¿Qué otra? Ya esa, la de a quién voy a adorar, fue cuando me bauticé, a quién voy a adorar. Esa que dijo Dana también. ¿Con quién? Dana, perdón. ¿Con quién voy a compartir mi vida? ¿Cierto? A veces nos pegamos unas equivocadas como seres humanos. O también a veces acertamos. ¿Pero de qué depende? ¿Quién decide eso por nosotros? ¿Quién decide a quién voy a adorar? ¿Quién decide qué voy a estudiar? ¿Quién decide con quién voy a compartir mi vida? ¿Quién decide dónde voy a vivir? Que es la siguiente y la cuarta. ¿Quién decide eso? Nosotros. Usted decide eso. Entonces, ¿por qué cuando tomamos estas 4 decisiones estamos buscando responsables en otras personas? Sí lo han visto, pero tranquilos. Les tengo un consuelo de tontos. ¿Por qué digo consuelo de tontos? Porque no justifica la cuestión. Al principio de esta historia, cuando Adán, el Señor mismo le preguntó, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo Adán? La mujer
que me diste. Y fíjense lo que atrevido, es que somos atrevidos los seres humanos. La mujer que tú me diste, después fue con Eva. ¿Y cuál fue la respuesta de Eva? Que tú creaste. Si el Señor en su misericordia le hubiese dado a hablar a la serpiente, ¿cuál creen ustedes que hubiese sido la respuesta de la serpiente a Dios? Ven como no tenemos la excusa, la exclusiva. Esto ya es repetitivo. Siempre buscamos a quién cargar la responsabilidad. Entonces, hagámonos responsables de las cosas que hacemos. Al final, y lo más importante, es que manifestamos práctica diaria de nuestra fe. Y es lo que nos va a dar testimonio. Cualquier cosa que sea menos que un servicio activo ferviente por el maestro desmiente nuestra profesión de fe. Saben, hay una anécdota bien interesante que me gusta repetir y es breve. Aquello que haces no me permite escuchar lo que dices. Y eso aplica para todo. Muchas veces nosotros esperamos que nuestros muchachos actúen de cierta forma, ¿cierto? Hasta el cansancio voy a repetir y creo que mamá y mi hermana, pero como están lejos no importa, no va a pasar nada. Cierta oportunidad mamá no quería recibir a alguien, atenderlo y le dijo a mi hermano, dile que no estoy. Efectivamente, mi hermano, muy obediente, él se acercó, abrió, le preguntó qué tal cosa. ¿Qué fue lo que dijo mi hermano? Mi mamá dijo que no está. Y tuvo que salir mi mamá corriendo rápido a dar la cara a este muchacho, que imagínense ustedes. Pero a veces actuamos de esa manera. Y queremos que ¿qué esperaba mamá? Que el pequeño dijera, pensara, analizara las consecuencias, los pros, los contras, y dijera, no, es que mi mamá dijo eso porque en este momento está indispuesta. ¿Qué esperaba? A veces actuamos así los adultos, y normalmente esas cosas nos pasan, pero sirven para lección porque hasta hoy lo cuento, claro, mamá no se ríe, pero lo cuento, y es así. ¿Qué esperamos nosotros? Algunas veces tomamos decisiones y ¿qué esperamos de esas decisiones? ¿O será que nosotros tomamos decisiones sin pensar en las consecuencias? Cuando nosotros decidimos, y dijo David en el primer punto, las 4 decisiones más importantes de nuestra vida: dónde voy a vivir, con quién voy a compartir mi vida, qué voy a estudiar y qué fe voy a profesar. O sea que el momento del bautismo, esto que voy a creer por mí, porque yo lo decido, tienen consecuencias. ¿Tendrán beneficios? Sí, pero tienen consecuencias. Es por eso que nosotros debemos decidir hoy creer. Pero hace muchos años me dijeron, mi maestra, que el verbo es la acción de la oración. O sea, el verbo es la palabra que te lleva a la acción de la oración. Y así. Después vienen muchísimos otros conceptos, pero a mí el único que se me quedó fue ese. El verbo es la acción en la oración. Y cuando yo decido creer, ese creer no es solamente decir, manifestar que creo. Es que eso lleva a algunas acciones, algunos cambios, algo debe cambiar. Si yo decido creer, ya no me visto igual, ya no hablo igual. No es porque él lo diga, que el pastor o los ancianos, no, esa gente no está pendiente de ti 24/7. Usted en algún momento se le puede esconder. Y de hecho, así nos dice, tranquilo, dale. ¿A cuánto no nos han dicho? Al final, ni que el pastor se fuera a enterar. No, mire, el pastor Gustavo Ceballos ni sabe que yo estoy aquí. Tendrá sus ocupaciones. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra decisión es con Dios, allí vamos a empezar a tomar conciencia de lo que hacemos y, como decía, de lo que dejamos que hacer incluso. Porque algunas veces nosotros decimos, y escuchamos, es que yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Pero somos llamados ¿a qué?
a pensar por lo que hacemos y dejamos de hacer. Decidamos creer. Y mientras cantamos el himno que viene a continuación, pensemos que este personaje nació en 1830, murió en 1924, fue bautista, secretario de la Asociación Bautista, y meditemos en su letra. Meditemos en qué estaba pasando en su fe, porque él escribió: contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si hemos decidido creer en este mensaje, que al cantar podamos confirmar esta decisión que un día tomamos. Si se torna complicada la situación, que podamos confiar en las promesas del Señor para ser merecedores de las mismas en algún momento. No sabemos cuándo, pero en algún momento vamos a ser merecedores de esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es mi deseo y oración en esta hora.